Hermanos, buenas tardes. Como ya comentó nuestra hermana Xochitl acerca de esta serie de predicaciones de este mes, son 5 predicaciones referente al matrimonio, 3 de ellas al esposo y 2 a la esposa. El domingo pasado inició nuestro hermano Jezreel y hoy tengo la dicha también de predicar esta porción de la palabra del Señor. Y que es difícil, hermano, porque como esposos somos un libro abierto. Sí, decía nuestro hermano Jezreel, si quieren saber cómo está su esposa o el esposo, pregúntenle a sus hijos, ¿sí? Y somos imperfectos. Por eso es que el Señor nos manda este, eh, este mandamiento. Es un mandamiento para el varón. Estos mensajes, como les dije, pues es para el varón, hermanos, para que conozcamos cuál es nuestra responsabilidad como esposo. Ahora, no estás casado, eres un joven, eres una señorita, pero esperemos que algún día el Señor te dé la bendición de poder llegar al matrimonio, sepas cómo conducirte en ese rol que Dios te dio, ya sea como esposo o como mujer. Y yo pocas veces he asistido a una boda, pero las pocas bodas que he asistido en la iglesia, no se habla la realidad del matrimonio, hermanos. Se les da como pensamiento de que es como una em, película de Hollywood, donde todo va a ser felicidad, como dice, al final se casaron y vivieron felices para siempre. Eso es una mentira. Eso es una mentira. Ahora, no quiere decir que no seamos felices, ¿eh? No malinterpreten mis palabras. Porque somos hombres naturales, pecadores, casados, guiados por el Espíritu Santo, pero somos naturales todavía. Y vamos a tener problemas. Por eso el, el Espíritu Santo habla a Pedro que escriba estas palabras. Y por eso, hermanos, en base a esto me pregunté por qué escribió esto el apóstol Pablo. ¿Usted se ha preguntado esto? Iluminado por el Espíritu Santo, claro, ¿ah? Y el contexto está en el inicio, en el Génesis. ¿Sí? Vamos a orar. Bendito Señor, te alabamos y glorificamos hoy en esta tarde porque nos permite, Señor, siendo hombres naturales, con pecado, pero justificados por Cristo, poder predicar tu palabra. Gracias, Señor, te damos por ella. Te pedimos que esta palabra que es bendita la uses, Señor, en cada uno de nosotros conforme a la necesidad que tenemos. Quédate con nosotros, Señor, guíanos y que tu nombre sea glorificado, el nombre de Jesucristo sea exaltado en toda esta predicación. Te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Si gusta ir en Génesis, busque Génesis. Ahí nada más para que usted lleve referencia a lo que estamos hablando. Génesis 2 nos permitirá, hermanos, entender a qué nos enfrentamos cuando hablamos del matrimonio, con respecto al matrimonio. En el versículo 18 de Génesis 2 habla el Señor, habla Dios, ¿sí? Y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y lo complementa, le haré ayuda idónea. Previamente, Dios creó al hombre, por eso en versículos anteriores, Dios creó, formó de la arcilla al hombre con sus manos lo creó, ¿sí? Y luego él ve que no es bueno que esté solo y crea la mujer del costado del hombre. Y ahí inicia, hermanos,
una parte que le llama, y lo dice el apóstol Pedro, la gracia de la vida, que es el matrimonio. Fíjese cómo le llama Pedro, la gracia de la vida al matrimonio. El matrimonio tiene varios propósitos, lo hemos estudiado en la confesión de fe de Westminster. Primero uno, glorificar a Dios. Número dos, compañerismo, como lo acabamos de leer. No es bueno que el hombre esté solo. Es compañerismo, lo acabamos de leer. ¿Por qué? Porque el hombre necesita una ayuda. No podemos estar solos, hermanos. Y también tiene el propósito de la procreación, que ahora las ideologías nos ha quitado esto. Ahora mejor lleva un perrito, cómprale una carriola para que el perrito no se canse, cómprale un vestidito. Ya hay más veterinarios que pediatras. Todo esto las ideologías están en contra de la palabra del Señor, ¿sí? Pero tienen el propósito de la procreación, hermanos. O sea, usted si se va a casar, joven, si no te has casado, debes de pensar en tener familia, ¿sí? Si Dios te da la oportunidad y te da la bendición de que puedas procrear, tengan familia. Entonces Dios creó al hombre a su propia imagen y les dio una ordenanza cuando ya estaban los dos. Fructificad y ¿qué? Multiplicad, llenad la tierra. Entonces, el diseño de Dios para el matrimonio, hermanos, es glorificar a Dios, ayudarse mutuamente y tener hijos. En 1 Corintios, versículo 7, ahí encontramos que el diseño de Dios para el matrimonio también es pureza moral para aquellos que no se han casado, ¿sí? Allí se nos instruye sobre el hecho de que ustedes deben de casarse en lugar de ¿qué? De estarse quemando. Sí lo dice la Biblia. ¿Sí? Es decir, en lugar de tener deseos sexuales, que es natural, tanto hombre como mujer, somos hechos hombres sexuales. Y es natural tener esos deseos sexuales, pero insatisfechos. Y eso es lo que Dios llama, cásate en vez de estarte quemando, ¿sí? Por eso es el diseño de Dios del matrimonio. Ahora, ¿qué nos dicen las ideologías? Tú ten las parejas que quieras, conoce a todas las parejas que quieras, ¿sí? Cuídate. Y nos empiezan a decir ahí métodos anticonceptivos. Y si ya te embarazaste, aborta. Ese no es el diseño del Señor, ¿sí? Pero esta relación que Dios creó, hermanos, entre el hombre y la mujer, era una relación hermosa. Lo resume el versículo 25 de ahí de Génesis 2, que dice, estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, ¿y qué dice? No se avergonzaban. No había pensamientos perversos en su mente. No había vergüenza. No había pecado. ¿Sí? Después llegamos al capítulo 3. Se presenta Satanás. Busca a Eva. Tienta a Eva para que desconfíe de Dios, hermanos, y hacer creer que Dios miente con los mandamientos que Dios le había hecho previamente acerca del árbol que les dijo que no comieran. Eh, No, Satanás, bueno, les dijo, con que Dios ha dicho que no comieres de este árbol, ¿verdad? De este fruto. ¿Por qué? Porque si no lo haces, no vas a ser como Dios, teniendo el conocimiento del bien y del mal.
Y si comieres de ese fruto y si tienes este conocimiento, le dijo a Satanás, vas a ser como Dios. ¿Sí? ¿Y qué sucedió? Eva cae, le cree a Satanás, porque aparte de creerle a Satanás, ella vio, y lo dice la Biblia, que el árbol era bueno, se veía apetecible, decía, es bueno para comer. Y ahí ya entró un deseo en Eva, hermanos, el deseo de la carne, es decir, el deseo agradable a sus ojos. Al momento de que ella dudó de lo que Dios había dicho, ya el pecado estaba invadiendo su corazón. El árbol era deseable a sus ojos, tanto como para comer, como para alcanzar sabiduría. Y eso de alcanzar sabiduría, ser igual que Dios, es vanagloria, hermanos. Vanagloria de la vida. Entonces, esta caída, hermanos, se basa en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos, en la vanagloria de la vida. Ella tomó el fruto, comió y dio también a Adán, a su marido, que estaba ahí con ella. Y él comió. ¿Sí? ¿Qué sucedió a partir de ahí? Se les abrieron los ojos. Y contrario a lo que leímos en el versículo 25, ellos se dieron cuenta de que estaban desnudos e inmediatamente apareció la vergüenza, la culpa. En ese momento, hermanos, sus pensamientos se corrompieron, sus pensamientos se pervirtieron. Siendo un matrimonio, sintieron vergüenza y culpa. Siendo las dos únicas personas en el mundo, hermano, sintieron vergüenza y sabían que sus pensamientos, fíjense, sabían que sus pensamientos podían corromperse aún más si se seguían exponiendo a la desnudez. ¿Y qué pensaron? Pues vamos a vestirnos. Y cosieron hojas de higuera para cubrirse, pero no fue suficiente. Tuvo que venir Dios, buscarlos, y los vistió, hermanos, con el sacrificio de un cordero, demostrándonos que la única cobertura para el pecado sería un sacrificio. A partir de ese momento hay vergüenza y maldición. Dios busca al hombre, en el capítulo 9, versículo 9 del capítulo 3. Dios buscó a Adán. ¿Dónde estás? Estamos escondidos porque estamos desnudos. ¿Y quién te dijo que estamos desnudos? Y ahí a partir de allí empezó el problema, a echar las culpas. La mujer que me diste. Y luego la mujer a la serpiente. Pero Dios es justo, hermanos. Y Dios tuvo que pagar por ese pecado. Y Dios maldice a la serpiente. Después maldice a la mujer. El versículo 16 le dice, multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces. Le dice, con dolor tendrás tus hijos. Y esta parte importante. Y tu deseo será para tu marido. Y él se enseñoreará de ti. Yo creo que muchas de las mujeres, si entendemos esta maldición de Dios, pueden estar maldiciendo a Eva. Porque espero, hermanos, hermanas, que entienda qué significa esta maldición. Este no es un buen deseo de Dios para la mujer, para Eva. No, hermanos. Este es un impulso, o esto impulsó a partir de allí a la mujer para dominar al hombre, para buscar revertir esa maldición que Dios dio.
para usurpar su liderazgo, para quitar, y él se enseñoreará de ti. A partir de ahí, hermanos, tenemos el conflicto en el matrimonio. A partir de este momento, la mujer busca dominar al hombre, busca operar independientemente como si fuera ella la cabeza. Pero a partir de ese momento, el hombre viene en picada espiritual y en picada física. Esa maldición también afectó al hombre. Y todo esto, hermanos, debido a la caída. Dos pecadores malditos, que los maldijo Dios. Y esos dos pecadores, hermanos, creando pecadores malditos. Esos dos hombres creando una sociedad bajo el control de Satanás y expuesta a todas las tentaciones y corrupciones del hombre. Satanás buscó, hermanos, atacar el matrimonio. El pecado ataca el matrimonio. El egoísmo ataca el matrimonio. La sociedad ataca el matrimonio. Y al principio de la creación, lo que acabamos de ver, ese ataque, hermanos, fue exitoso y desastroso. ¿Qué sucede más adelante? En el capítulo 6, hermanos, por causa del pecado, Dios dijo, voy a raer o exterminar al mundo entero, porque los pensamientos y las intenciones del hombre son ¿qué? Malos de continuo, solamente pensaban hacer el mal. Pero Dios, hermanos, que es rico en misericordia, decide mantener a un hombre y a su familia. Y cuando Noé salió del arca, después de esos 40 días y 40 noches, donde Dios dejó caer su furia a través del diluvio y por abajo también de la tierra, hubo erupciones, sale Noé. E inmediatamente después nos dimos cuenta de que él era un pecador. Y que el pecado no se había extinguido, hermanos, sino que el pecado había sobrevivido al diluvio, porque Dios guardó a 8 personas ahí que eran pecadores, que salieron del arca y así, hermanos, inmediatamente hubo más de este mismo tipo de perversiones. Así que el matrimonio, hermanos, tiene serias dificultades en este entorno. El pecado ataca el matrimonio, el egoísmo ataca el matrimonio, Satanás ataca el matrimonio, la sociedad ataca el matrimonio. Así que el matrimonio tiene un camino difícil. No muchos años atrás, gracias a Dios tengo 53 años, pero yo escuchaba antes cómo mujeres y hombres de esa época, hermanos, honraban el matrimonio. Aún dentro del pecado tenían el matrimonio en una posición alta. Pero ¿qué pasa el día de hoy, hermanos? No es así. El matrimonio es en gran medida relevante para esta generación. Y es responsabilidad tuya, padre, tuya, madre, joven, señorita, que revertamos esto por medio de la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, bajo este contexto, Efesios, es escrito Efesios capítulo 5, de los versículos 22 al 33. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribe esto, hermanos, buscando que el matrimonio regrese a ese diseño original. Dios busca restaurar el matrimonio en Cristo, a pesar de la caída. ¿Sí? Pablo manda llamar al matrimonio, y nuevamente, hermanos, hay que estarlo diciendo, al matrimonio entre un hombre y una mujer. Ya olvídese de lo demás, es perversión. Entre un hombre
y una mujer, Pablo los llama a someterse uno a otro. Y en estos versículos a los hombres nos da el rol que debemos llevar, que debemos de tomar. Entonces el versículo 25 de Efesios 5 nos habla del deber del esposo. Y mientras lo leía, hermanos, yo lo veía, oye, pues es simple con lo que escribe aquí el apóstol. Y llegué a pensar que era imposible malinterpretar este mandamiento. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Qué teología hay en esto, hermanos? ¿O qué dificultad hay para el varón entenderlo? Porque no habla de la autoridad del hombre. No menciona nada acerca de dominio, nada acerca de gobernar, hermanos, nada acerca de sujetar, nada acerca de mandar a la mujer. Maridos, amad a vuestras mujeres. Sino que más bien, hermanos, si lo ve, define el tipo de liderazgo que como varones en el matrimonio debemos de tener y que Dios desea que tengamos. Así que esposos, es bastante simple. Así que joven, si no te has casado, es bastante simple. La responsabilidad es amar a vuestras esposas. Este es el mandato y este debe ser generado por el marido. No digo que la mujer no ame a su esposo. De hecho, Dios no le manda a la mujer que ame al esposo. Le manda a sujetarse, porque está implícito que la mujer ama en el matrimonio a su esposo. Entonces, nos sigue diciendo esta porción de Efesios que no dice nada sobre la esposa. Es decir, no nos dice a nosotros, ámala, si en ese momento es agradable para que la ames, si está de buena para que la ames. No dice eso, hermanos. El mandamiento es amar a nuestras esposas en el estado en que se encuentran. Ahora, ¿qué quiere decir con amar a vuestras mujeres? Sigue diciendo el versículo 25. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia. Y aquí, hermanos, sí hay un estándar muy alto para nosotros. No digo que no se pueda, porque vamos a ver más adelante, si lo está diciendo el Señor es porque podemos y debemos hacerlo. Amad a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia. ¿Qué clase de amor, hermanos, fue ese? ¿Quién es la iglesia? Usted y yo. ¿Sí? ¿Cómo Cristo amó la iglesia? ¿Cómo nos amó, hermanos? Cuando éramos enemigos de Él, cuando éramos desagradables para Él. Él nos amó cuando éramos rebeldes, hermanos. Él nos amó cuando estábamos llenos de odio. Él nos amó cuando éramos miserables. Él nos amó cuando éramos viles. Él nos amó cuando éramos pecadores. Ese es el tipo de amor. Entonces debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Ese es el modelo. Por eso es que no nos dice en qué estado debemos amar a la mujer. Ese es el modelo, es el patrón y nada menos que eso. No le busques más. No le voy a buscar más. Ahora, en el contexto histórico, hermanos, cuando fue escrito esto por Pablo, en Éfeso y el Imperio Romano, mire cómo se trataba a las mujeres, o a la esposa, como si fueran esclavos.
eran menos que humanos. El derecho romano en ese tiempo, hermanos, decía que si el hombre sorprendía a su esposa en un acto de infidelidad, podría matarla sin tener juicio el hombre. Pero si fuese al revés, si el hombre fuese atrapado por la mujer, ella no se atrevería a tocarte ni con su dedo. Ella no tenía el mismo derecho. Y esa era la posición de la mujer en este contexto histórico en el que Pablo escribió estos versículos. Entonces, lo que está diciendo, hermanos, Dios a través del apóstol debe ser impactante, nos debe impactar. Amen a sus esposas y ámenlas como Cristo amó a la iglesia. Ese es el estándar. Ahora, hay varias consideraciones con respecto a definir este amor. Primera de Pedro 3, Primera de Pedro, sí, capítulo 3. Mira lo que nos dice ahora Pedro. Versículo 7. Dice, vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, que es con lo que comencé el mensaje. Coherederas de la gracia de la vida. El matrimonio es gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pero Pedro nos dice a los que ya estamos casados, ustedes maridos, vive con tu esposa sabiamente. Y muchas veces hemos dicho, es que no comprendo a mi mujer. Este amor, hermanos, demanda comprensión, demanda conocimiento hacia la mujer. Nueva Traducción Viviente dice en este versículo que cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento, conociendo su sensibilidad, conociendo sus sentimientos, conociendo sus necesidades. El apóstol Pedro nos dice que seamos sabios al amar a nuestras mujeres. Después nos llama a la caballerosidad, porque nos dice que ella es alguien más débil. Y es algo que hoy la mujer quiere también cambiar. Hermana, tú no fuiste creada como el hombre. Tienes un propósito en la vida del Señor, pero eso lo van a ver más adelante en las prédicas a la mujer. No es una persona, no es un hombre, es alguien débil porque es una mujer. Y me vino a la mente ahorita un video de hace algunos años donde le preguntaron que si los hombres, a una jovencita, que si los hombres son necesarios. Y ella dijo que sí. Se ve como unos 18 o 20 años. Y le dijeron, ¿por qué? Y lo dice ahí por intimidad, tal vez por la cámara y por la edad. Y se empieza a reír porque soy mujer y me gustan los hombres. La mujer fue creada con un propósito, hermanos, pero hoy que estamos viendo lo que el hombre tiene que ver hacia la mujer es que es un brazo frágil. Y no es más débil, hermanos, en términos de sabiduría, ¿sí? Físicamente sí, pero la mujer no es más débil en términos de sabiduría, no es más débil tampoco en un sentido espiritual, sino que por el diseño de Dios el hombre es más fuerte físicamente. El hombre fue hecho de esa manera para proteger, hermanos, para ser el proveedor de la familia. Él es la fuente de seguridad y es la fortaleza de la unión. El hombre es la fortaleza del matrimonio, ¿sí?
Y ella debe saber eso. Y la mujer debe sentirse protegida por el marido. Debe sentirse segura por el marido porque ese es el diseño de Dios para el varón. Ahora, de acuerdo a lo que dice Pedro, dice, por último, no solo se considera, es consideración y caballerosidad, sino que también debemos mostrarle honor a la mujer, porque es coheredera de la gracia de la vida. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que debemos de tratarla como un creyente también, porque somos coherederos. Participamos en común de la gracia que Dios nos ha extendido en la justificación, ahora que estamos estudiando esto, en la salvación que es en Cristo. Entonces, ¿qué significa amar como Cristo amó a la iglesia? Dice el versículo 25, regresamos a Efesios. Él se entregó a sí mismo por ella. Él se entregó. Ahí, hermanos, es el inicio de este amor. Es el amor de sacrificio personal. El esposo, hermanos, lleno del Espíritu Santo, ama a su esposa. Tampoco es labor nuestra. También el Espíritu trabaja o debe trabajar en nosotros. No por lo que ella pueda hacer por el marido, sino porque él puede hacer, por lo que él puede hacer por ella. No es buscar amar a mi esposa con tal de recibir algo a cambio. No, hermanos, sino por lo que la amamos, por lo que podemos hacer por ella. Este tipo de amor busca el beneficio espiritual de la esposa. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia, hermanos? Filipenses 2 nos dice que la amó tanto que no aferró a lo que tenía. No se aferró a su gloria siendo Dios allá en los cielos, sino que tomó forma de siervo y se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué lo hizo, hermanos? Porque fue un amor condescendiente, hermano. Fue un sacrificio condescendiente. Un amor verdadero es siempre sacrificado. Entonces, varones, tenemos que encontrar toda forma posible en la que podamos demostrar que nos hemos hecho a un lado por el bien de nuestras esposas. La clave para un buen matrimonio es la muerte del esposo también. Es la muerte del yo, la muerte del marido. ¿Es difícil? Sí, sí es difícil, hermano. Entonces, cuando un hombre está lleno del Espíritu, hermano, cuando un hombre se caracteriza por una gratitud constante, cuando un hombre tiene un corazón sumiso a Cristo, ese varón amará a su esposa lo suficiente como para sacrificarse por ella continuamente. Y esto, hermanos, suaviza esa autoridad de la que Dios está hablando, o la que Dios como maldición le dijo que se iba a enseñorear de la mujer. Esto va a suavizar esa autoridad. Cuando Él dice que las esposas deben someterse, hermanos, porque ellas se están sometiendo a alguien que se sacrifica totalmente a sí mismo para guiarlas y para proveer para ella y los hijos. Sigue diciendo el apóstol Pablo allá en la carta a los Efesios. Y se entregó a sí mismo por ella, versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Este es el modelo, hermanos. Este es el estándar. Varón, marido, joven que no te has casado aún, pero esperemos que algún día te llegues a casar. No solo debes sacrificarte por ella, sino que somos el instrumento que Dios usa para santificarla, para apartarla del pecado. Y esto significa que tú, varón, no la guías a hacer cosas que van contrario a la voluntad del Señor. Y al final, hermanos, vemos cuál es el resultado en la mujer, cuál es la verdadera belleza de la esposa. La define al final del versículo 27. ¿Qué dice? Como santa y sin mancha. Esa es la belleza de la mujer. Pero tú, varón, eres el instrumento de esa santificación por medio de la palabra de Dios. Esa es la función tuya, varón. Esa es mi función. Ser ese instrumento de limpieza usando la palabra de Dios para alabar a su esposa, para que la verdadera belleza de ella, hermanos, pueda ser vista, santa y sin mancha. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Muchos hombres somos muy vanidosos y nos gusta vernos bien y nos amamos y no está mal. Pero fíjese lo que dice aquí el apóstol, porque nos habla porque él le es revelado por el Espíritu, porque realmente somos así, ¿sí? Pero debemos amar a nuestras mujeres como nos amamos a nosotros mismos. En otras palabras, hermanos, ustedes son una sola carne. El matrimonio es una sola carne. Y debemos amar a nuestra esposa como nuestro propio cuerpo, porque somos una sola carne. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y joven, marido, varón, si tú te amas y quieres lo mejor para ti, entonces ama a tu esposa. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y regresamos nuevamente a Cristo, hermanos. Y siempre Cristo debe estar en el centro de todo. De la misma manera en que Cristo cuida y sustenta a su iglesia, de la misma manera en la que Cristo desea lo mejor, Él ofrece cuidado de manera continua. Cristo continuamente nos está guardando. Entonces, varón, joven, si algún día te llegas a casar, bendice a tu esposa, sacrifícate por ella, sé un instrumento purificador de Dios en la vida de ella por medio de la palabra. Y busquemos siempre, varones, llenarla de manera abundante en toda bendición posible. El matrimonio es difícil, hermanos. Nuevamente lo vuelvo a decir, tanto para la mujer como para el hombre. Y hay que entenderlo. Todos tenemos los mismos desafíos. La sociedad nos golpea. Satanás está al acecho contra nosotros. Nuestra propia carne, hermanos, ¿sí? Lo hace difícil. Pero aquí están los patrones. Y la realidad es que si al varón, hermanos, se le manda hacer con su esposa lo que Cristo hace por su iglesia, ¿usted lo ve posible o imposible? Podemos hacerlo.
Ahora, en cuanto a la autoridad que Dios ha dado al hombre, esta autoridad y esta responsabilidad, hermanos, del liderazgo en el hogar que tiene el esposo, debe ser definida como sacrificada. Debe ser definida como purificadora, como inquebrantable, y todo esto se traduce en dos palabras: fidelidad y lealtad. Entonces, hermanos, el esposo debe ser el que se asegure de que ese vínculo nunca se rompa. Y así es como el matrimonio puede llegar a ser lo que Dios quiere que sea. Y nuevamente, hermanos, va a haber problemas, seguirán habiendo problemas. Por eso es que Dios nos manda y nos recuerda, y hay mucho en el Nuevo Testamento que está lleno de este tipo de mandamientos para el hombre y la mujer. Y debemos someternos a la palabra antes que a nuestros pensamientos. Varón, si nos desviamos de vivir una vida piadosa, si nos desviamos de andar en el Espíritu, si nos desviamos del fruto del Espíritu, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si nos desviamos de esto, hermanos, estamos viviendo de una manera carnal. Y esto hace que vivir el diseño del matrimonio como Dios lo creó va a ser imposible. Pero ¿qué nos dice Dios a través de su palabra? Nos dice que sí puede, que es posible, hermano. No solo es posible, tan es así que es un mandato, es un imperativo, diría Jesús. Y tú y yo, hermanos, tenemos el Espíritu de Dios y todos los recursos por medio de su palabra para cumplirlo. Entonces no tenemos excusa. Versículo 32. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Aquí el apóstol Pablo está poniendo un punto final y prácticamente está resumiendo lo que ya vimos antes, lo que ya dijimos. Este versículo 32, hermanos, describe la manera o la forma del amor que Cristo tiene por su iglesia. Es decir, si amamos de la forma en la que Cristo amó a la iglesia, nuestros hijos, hermanos, estarán en el ambiente más saludable para recibir de manera fácil o con mayor facilidad la verdad del Evangelio. Pero hay otra cosa, hermanos. Además de tener un hogar feliz, que viene con esto y que está en el versículo 32, dice, grande es este misterio. ¿Cuál es ese misterio, hermanos? Este misterio se nos está revelando en este momento y que no había sido revelado antes en las Escrituras. ¿Sabe cuál es este misterio, hermano? Dice más adelante, dice, digo con respecto a Cristo y su iglesia. El misterio es este, hermanos, que Cristo y su relación con la iglesia es un símbolo que se demuestra en el matrimonio. Espero me estoy explicando. ¿Sí? El misterio es esto, que Cristo y su relación con la iglesia es un símbolo que se demuestra en el matrimonio. Así que los que estamos casados tenemos la responsabilidad no solo de nuestro propio gozo y felicidad y la de nuestros hijos, hermanos, sino que también se nos da la responsabilidad de mostrarle al mundo la relación de Cristo con su iglesia. ¿Sí me explico? Si la gente de afuera ve nuestra relación, ese misterio
es el que habla aquí el apóstol Pablo, ese misterio que revela la relación que tiene Cristo con su iglesia. Es un secreto, hermanos, sagrado que se nos ha revelado, que los matrimonios cristianos pueden mostrarle al mundo esa relación entre Cristo y su iglesia. Una esposa sumisa, una esposa obediente, una esposa cumpliendo con todas las responsabilidades de amor por su marido y por sus hijos. Un esposo amoroso, un esposo que es sacrificado, que es un esposo que es purificador, un esposo que cuida de ella y que le es fiel. Esta es la imagen del matrimonio que demuestra la relación de Cristo con la iglesia. Para terminar, hermanos, versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Varones, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo. Es un resumen general de lo que Pablo está escribiendo. Y la mujer, hermanos, debe no obedecer, sino respetar a su marido. Cuando la mujer respeta a su marido, todo lo demás se va a dar, es la obediencia, es someterse, es cuidar de él y de sus hijos. Entonces estamos hablando de un matrimonio, hermano, no es de dominio, no, estamos hablando de amor y de respeto. El amor y el respeto harán que un matrimonio bendecido y un testimonio maravilloso de la relación de Cristo y de su iglesia. Oremos. Bendito Señor, venimos a ti, Señor, agradecidos porque nos has guiado a la verdad. Gracias por el matrimonio, gracias por todos los que están casados, Señor. Así también te damos gracias por aquellos señoritas y jóvenes que algún día llegarán a formar una familia. Te pido, Señor, que a los que ya estamos y a estos jóvenes que en un futuro van a tener esta unión, ayúdanos a vivir los principios de este matrimonio que has establecido claramente para tu gloria y para que seamos testimonio, Señor, de la realidad del amor de Cristo con su iglesia. Oramos, Señor, por aquellos que están luchando en su matrimonio. Ruego, Señor, para que tu gracia sea abundante, que se encuentren el camino hacia la obediencia y ser llenos del Espíritu Santo, para amar como Cristo amó a la iglesia y para respetar como la iglesia respeta a su Señor. Vemos esta sociedad, Señor, que nos rodea y entendemos que están lejos de tu mandamiento. Bendito Señor, te pido que Príncipe de Paz sea un lugar donde el matrimonio virtuoso sea visible por su pureza y su gozo. Esta es nuestra oración. Danos un amor y respeto el uno por el otro para honrar tu nombre, Señor, el nombre de Jesucristo. Y en Él te pedimos estas cosas. Amén. Dios le bendiga, hermano.